usted me entiende, ¿verdad? Que desde que vino por ahí alguien que usted ama mucho, nuestro hermano Antonio Lara, yo recuerdo me pasó la lectura mal, la otra semana hermano fue la lectura mal, y luego dije, oye, todo el capítulo no, era del versículo 22 al 32, la acabo de decir y ya está leyendo otra, pero gracias a Dios porque aún permite eso, hermano, y es su palabra la que estamos leyendo, o sea, no pasa nada, ¿verdad? Entonces abra su Biblia ahí, por favor, hermanos, en Mateo 14, versículo ahora sí 22 al 33. Mateo, hermanos, capítulo 14, verso 22 al verso número 33. Ahí tuvimos nuestra lectura. Ahí vamos a estar estancados un poco de tiempo, hermanos, y vamos a predicar ahí. Mateo 14, 22 al 33. Me voy a permitir leerlo solo una vez más y usted me sigue con su vista, por favor, hermanos. Amén. ¿Está despierto? Amén. Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, hermanos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, hey, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Lea conmigo el 33, dice, entonces los que estaban en la barca en la vida, hermanos, todos pasamos por problemas. Tenemos problemas laborales, familiares, personales, problemas, hermanos, con nuestro orgullo o carácter, problemas, hermanos, de toda índole, problemas que algunas veces sin buscarlo llegan a nuestras vidas. Todos, hermanos, aquí tenemos carne. Y dice la Biblia, hermanos, que la carne se opone al espíritu a tal manera que no hagas lo que a Dios le agrada. Usted y yo tenemos carnita, a lo mejor unos más que otros. Y la carne, hermanos, se opone a Dios. Y es un problema, hermanos, es un diario vivir una vida luchando, hermanos, con problemas con nuestra carne. Dijo el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer esto hago, y lo que no quiero hacer esto sí lo hago. Dice, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿De qué? De muerte. Entonces, hermanos, todos tenemos problemas. Recuerdo, hermanos, una historia de Juanito y el pato, ¿se acuerda? Una vez conté la historia de Juanito y el pato. Estaba Juanito, hermanos, su abuelita le regaló una resortera, ¿verdad? Yo no soy bueno para la resortera, lo que sí era esos mentados tirabolitas, hermano, y ahí jugaba. Y su abuelita le regaló a Juanito una ulera, hermanos. Y Juanito dijo, bueno, pues la ulera, ¿verdad? No soy muy bueno, pero bueno, vamos a ver. Y se va al campo, hermanos, Juanito con su ulera que le regaló su abuelita. Y estando en el campo, hermanos, ve un pajarito. ¿Y sabe qué hace con la ulera? Y tira la piedra. ¿Y sabe qué pasó? No le dio. Y va más adelante, ¿verdad? Juanito, ¿verdad? Y se topa un conejito. Y dice, este sí me lo he hecho. Agarró una piedra, bueno, agarró la ulera, la estiró y que le tira el conejo. ¿Y sabe qué pasó? No le pegó. Ya decepcionado Juanito, hermanos, ya llega a su casa con su abuelita y resulta que su abuelita, hermanos, tenía unos patos. Entonces, ¿verdad? Juanito ve el pato y dice, este sí no se me va vivo. Agarra una piedra, hermano, la agarra con la ulera y tira. ¿Y sabe qué pasó? Sí le dio. Le dio al pato, hermanos. Rápidamente toma el pato, lo esconde en el patio de su abuelita y como si nada hubiera pasado. Están en la comida, hermanos. Juanito tenía una hermana mayor y se terminan de comer, hermanos. Y la abuelita de Juanito le dice, Juanito, cuando terminemos de comer, te paras, lavas los trastes, limpias la mesa, barres, trapas. Ay, abuelita, ¿por qué yo? Pues si mi hermana está más grande que ella lo haga. Y su hermana le dice, Juanito, ¿te acuerdas del pato?
Juanito dice, ay, sí, abuelita, está bien, yo lo hago, ¿verdad? Y va Juanito, ¿verdad? Y lava los trastes y barra y trapea como yo aquí, sí, pues, y todo, hermanos. Y luego llega la cena, hermanos. Y comen y todo bien sabroso su abuelita, ¿verdad? Y comen. Oye, Juanito, cuando acabes, lava los trastes, barres, trapeas, limpias la mesa, por favor, cierra las puertas, apagas la luz. Abuelita, todo eso. Y mi hermana no hizo nada a mediodía. Otra vez yo, abuelita. Y su hermana le dice, Juanito, ¿te acuerdas del pato? Y dice Juanito, ay. Y así pasó, hermanos. Pasó un día, pasó otro día, pasó otro día. Y su hermana le recordaba del pato de su abuelita que había matado y que él había enterrado en el patio. Juanito, hermanos, cansado de que su hermana lo estuviera manipulando y chantajeando, dijo, le voy a decir a mi abuelita. Se armó de valor Juanito, hermanos, fue con su abuelita y le dijo, abuelita, quiero hablar contigo. Sí, Juanito, ¿qué pasó, hijo? Dime. ¿Te acuerdas del pato? Sí, me acuerdo del pato, Juanito. ¿Y sabes lo que le pasó, abuelita? Sí, sé lo que le pasó. ¿Cómo, abuelita? Sí. Yo te estaba mirando por la ventana cuando tú lo mataste y vi cómo lo enterraste. Y estaba esperando a ver cuándo te indignabas a decirme la verdad y ser chantajeado por tu hermana. Ahora, hermanos, parece chiste, pero Juanito no tenía puntería. Era su problema. Juanito, hermanos, vivió con el problema de la culpa o al no confesarlo y dejar que su hermana, vamos a ilustrarla como Satanás, que es nuestro acusador, ¿verdad? Y no nos deja ir más allá. Ahora, hermanos, en la vida todos tenemos problemas, tenemos, hermanos, dificultades, pero aún así, hermanos, los problemas, déjeme decirle que son parte de la vida, que mientras estemos, hermanos, en este cuerpo pecaminoso, tendremos problemas y dificultades antes de llegar al cielo, hermanos. Ahora, quisiera hablarle, hermanos, la bendición de los problemas. Pareciera algo irónico, algo ilógico, algo irrazonable, ¿verdad? Pero aún en medio del problema, hermanos, de la dificultad, hay un propósito, hay un plan de Dios, hay una bendición muy grata para usted. Y cuando pase ese Jordán, ese mar rojo, hermanos, usted entenderá. Quisiera hablarle, hermanos, de la bendición de los problemas. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, en esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por Mateo capítulo 14, Señor, que fue la lectura que tuvimos, y quiero que uses tu palabra, tus versículos, Señor, y tú obres, no yo, Señor, sino tu Espíritu Santo, y que si alguien trae aquí, Señor, alguna dificultad, algún problema que es muy probable, tú puedas ayudarnos, Señor, a resolverla, porque tú eres más grande que nuestros problemas. En Cristo damos gracias y pedimos, amén y amén, Señor. Imagínense, hermanos, una vida sin problemas. Qué bueno sería, pero qué chiste, hermanos, tendría la vida. Dejaríamos, hermanos, de congregarnos, dejaríamos de orar, dejaríamos de servir a Dios de corazón, dejaríamos, hermanos, de hacer muchas cosas si todos nuestros problemas se resolvieran. Le daríamos, hermano, muy probablemente la espalda a Dios, gracias, Señor, pero ya no te necesito porque mis problemas están todos resueltos. Es ese problema, hermanos, en su vida, es esa dificultad que usted lleva, es esa cruz que usted carga, hermanos, en su vida, que Dios permite para mantenerle humilde y para mantenerle los pies sobre la tierra. Es ese problema, hermanos, es esa dificultad que le lleva a caer de rodillas cada día, cada noche delante del trono de la gracia de Dios para seguir adelante. Dios, hermanos, sabe que si Él resuelve todos nuestros problemas, es muy probable que nos olvidemos de Él. Y es ese problema, esa dificultad, hermanos, que aún nos tiene aquí, firmes y adelante. Dice Juan, hermanos, 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿estamos en el mundo, hermanos? ¿Sí estamos en el mundo o no? En el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero mientras estamos en el mundo, Jesucristo nos advirtió, tendréis aflicción. Dice, oye, pero confía, yo he vencido al mundo, yo he vencido al pecado, yo he vencido. Sí, pero mientras estés en este mundo, no te sorprendas que venga la aflicción, que venga la dificultad, que venga el problema, que venga el viento contrario, que vengan las olas de problemas a tu vida. Oye, no te sorprendas, estás en el mundo, y mientras estés en el mundo tendréis aflicción. Ahora, hermanos, Dios nunca nos prometió una vida sin problemas.
Dios nunca nos prometió, hermanos, que la vida cristiana iba a ser color de rosas. La vida cristiana, hermanos, es una vida de sufrimiento. Es una vida, hermanos, que se padece. Es una vida, Jesús dijo, que nos enviaría como ovejas en medio de lobos rapaces. ¿Sí dijo o no dijo, hermano? Sí lo dijo. Dios nunca prometió, hermanos, que la vida cristiana solamente iba a ser miel sobre hojuelas. Es maravillosa, es preciosa y es lo más lindo, hermanos, pero no prometió una vida sin problemas, sin aflicciones ni dificultades. Y el que se lo dijo, le mintió. El que le dijo, cuando usted aceptó a Cristo, hermanos, tú ibas a ser color de rosas, no es cierto. Pero algo hermoso, que a pesar del problema, de la dificultad, Dios mismo prometió, eso sí prometió, estar con usted en el problema, en el valle, en la dificultad, en las lágrimas. Él prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, dificultades. Mira, pero confía, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, hermanos, que aunque nuestro problema, nuestra dificultad en la vida puede ser grande, nuestro Dios, hermanos, es más grande. Gloria a Dios, hermanos, que aunque en otro tiempo usted y yo éramos enemigos de Dios, éramos ajenos a sus promesas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios por la eternidad, condenados al lago de fuego que arde con fuego y azufre, apareció la solución un día. Apareció, hermanos, la solución de nuestro gran problema y se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y a través de su sacrificio expiatorio, hermanos, en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día, nuestro gran problema de ser enemigos de Él y estar separados por Él, por la eternidad fue resuelto. Cuando creímos y depositamos nuestra fe y por gracia fuimos salvos, ese gran problema que teníamos, hermanos, de ir al infierno, de estar separados de Dios por la eternidad y olvidados de Él, gracias a mi Cristo Jesús que murió en la cruz, derramó hasta la última gota de sangre, se dio a sí mismo por nuestros pecados y no solamente lo de nosotros, sino de todo el mundo, nos dio vida eterna y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Amén, hermanos. Ese problema se resolvió si usted es salvo, pero si usted no es salvo, usted tiene un problema. Y el problema más grande en la vida que usted tiene es vivir y morir sin Jesucristo. Si usted no tiene Cristo en esta hora, yo le invito a aceptarle. Dios le invita a que le acepte en su corazón, ya que el problema que usted tiene es que dice la Biblia en Salmo 7:11, no lo busque, yo lo leo, si quiere lo puede buscar. Dice la Biblia que Dios, hermanos, es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Juan 3:18 dice que el que en Él cree no es condenado. Gloria a Dios, hermano. ¿Usted cree en Jesús? Usted no es condenado, ni yo tampoco. Pero la otra parte del versículo dice, pero el que no cree ya ha sido, no será, ya ha sido condenado. Oye, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el unigénito Hijo de Dios? Es Cristo. Y si tú no has creído en Cristo, Dios dice que está airado contigo todos los días. Dice Dios a través de su palabra que si tú no crees en Él, no vas a ser condenado. Ya eres condenado y vas rumbo al infierno, pero Cristo te ama y Cristo quiere salvarte. Y es la solución a ese problema. No importa, hermanos, que a lo mejor usted tenga, le digo hermano, ¿verdad? Porque uno lo considera que es hermano, pero tal vez usted está aquí pero no tiene a Cristo. No se vaya sin Cristo, no importa. No quiero faltar al respeto que está nuestra hermana Unice, pero si es hija de pastor o no es hija de pastor, uno no es una garantía, hermanos. La salvación es individual, es personal de cada uno y Dios quiere salvarle. Quisiera decirle, hermanos, que a Dios no le sorprenden tus problemas ni mis problemas, pues Él ve y sabe todo y lo permite, hermanos, porque tiene un propósito que muchas veces no vemos o ignoramos al ver como Pedro, hermanos, el fuerte viento y las olas. Si me acompaña a Mateo, donde tuvimos nuestra lectura, del capítulo 14 al versículo 22 al 33, dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. El Señor Jesucristo acababa de hacer un milagro.
de con 5 panecitos de cebada, con 2 pececitos, Él alimentó a más de 5,000 personas, ¿verdad? Los discípulos le decían: Señor, ya despídelos, la hora ya es tarde, el lugar es desierto, que se vayan a sus aldeas para que compren pan. Jesús dice: bueno, ¿por qué los van? No es necesario que se vayan, dadle vosotros de comer. Y oye, pues ¿cómo le vamos a comer si nomás tenemos 5 panes, 2 peces? Y Jesús hace ese milagro. Dice que toma el pan, hermanos, lo parte, lo bendice, mira al cielo y comenzó a partir, lo da a sus discípulos y ellos se lo dan a la gente que habían recostado. Después de este milagro, hermanos, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, lo que hizo Jesús es subir al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Pregunta, hermanos, ¿quién hizo a los discípulos entrar en la barca para cruzar a la otra ribera? Fue Jesús mismo. Mientras él despedía a la multitud y después de que había alimentado a esas personas, se apartó a un lugar aparte, se fue a orar, mientras que la barca ya estaba en medio del mar. Versículo 25, versículo 24, discúlpeme, lea conmigo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Ahora, hermanos, están solo los discípulos a la misma barca que él los embarcó, válgame la redundancia, y están en medio del mar. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Y cómo estaba la barca? Estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos, hermanos, se encontraban en un problema, se encontraban en una dificultad. Si bien, hermanos, por lo menos 4 de ahí, Juan, Jacobo, Pedro y Andrés, eran pescadores y conocían el mar, el resto es muy probable que tal vez no sabía del mar, de esos movimientos, hermanos, de esos aires, de la pesca, etcétera. Nadar a lo mejor ni sabían nadar como yo, ¿verdad? Y ahí están, hermanos, en ese problema, en esa dificultad. Versículo 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche, ¿qué dice, hermanos? Hasta ahí. Jesús vino. Si bien, hermanos, Dios nos ha embarcado a navegar en medio de un mundo problemático, donde somos azotados por las olas de los problemas y de las dificultades uno tras otro, no obstante, Jesús mismo, Jesucristo mismo, el Espíritu Santo mismo está con nosotros. No nos dejó huérfanos. Y Él siempre llega puntualmente a solucionar ese problema que nosotros no tenemos el poder para hacerlo. Pedro, hermanos, y los discípulos no tenían el poder, la potestad, la autoridad como Jesucristo, hermanos, para calmar el viento, el mar y hacer grande bonanza. Esa dificultad lo sobrepasaba, lo sobrellevaba. Ellos humanamente no podían, pero llegó, hermanos, el que sí puede. Y dice: mas Jesús vino a ellos de una manera milagrosa, andando sobre el mar. Y cuando Jesús llega, hermanos, Jesús cambia todo. Cuando Jesús llega a su vida, hermanos, le cambió. Cuando Jesús llega, hermanos, transforma. Cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, le cambió. Cuando Jesús llegó a la vida de Juan y de Jacobo, los Boanerges cambiaron. Cuando Dios llegó a la vida de Pablo, cambió, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Dice: y su gracia fue más abundante con la fe. Cuando Jesucristo llega, hermanos, cambia. En medio de ese problema, hermanos, que estamos con como las avestruces, que no sabemos dónde meter la cabeza, y viene el fuerte y las olas, y qué hago, y Jesús llega. Siempre casi dice: pasa a vosotros, tened ánimo, yo soy, no temáis. Si Dios con nosotros, ¿quién contra? Jesús vino a ellos. Y qué bonito, hermanos, que es que cuando yo no pude ir a Él, Él vino a mí. Cuando yo no pude ir a Él vino a mí, dejó su trono. Los discípulos, hermanos, tenían esta dificultad, este problema. Y Pedro, hermanos, nos da el claro ejemplo de muchos creyentes que miramos y prestamos más atención a la dificultad, al problema en que nos encontramos, que aquel que nos dijo, hermanos, que saliéramos de la barca. Versículo 25, hermanos, dice, versículo 26, dice, si me ayuda a leerlo del 26 al 29, por favor, dice: y los discípulos, viéndole andar,
Gracias, hermano. Dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, qué incredulidad. Si eres tú, te está diciendo que Él es, y Él no miente. Acabas de ver cómo multiplicó los panes y los peces y dio de comer a más de 5,000 personas, Pedro. Si eres tú, sí es Él. Y dijo: Señor, si eres tú, manda a ver si es cierto. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y Jesús, fíjese, y Él dijo una palabra. ¿Ven? Ándale, ven. Seguimos leyendo. Y descendió obediente Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús mismo, hermanos, le dice a Pedro: ven, sal de tu barca, ven. Y Pedro, hermanos, ¿qué dice? Él salió de la barca. Da un paso, corrió dos, corrió tres, y dio cuatro, viendo a Jesús que andaba sobre el mar, y dijo: ven. Y ahí va Pedro, ahí va Pedro. ¿Cómo estaba la barca, hermanos? ¿Y cómo estaba la dificultad? Las olas contrarias, el viento era contrario, las fuertes olas, hermanos, ya en la noche oscuro, ¿verdad? Ahí está Pedro, ¿verdad? Pero Jesús, ven. Y ahí va Pedro, hermanos, ahí va Pedro. Pero después dice el versículo 30, si lo puede leer, lea el versículo 30, dice: Pedro, ¿qué hizo? Pero después dice, desvió su mirada. Dice, empezó a ver, ¿qué, hermanos? Ájale, como que ando en 3D, estoy soñando, ¿qué está pasando? Oye, estoy caminando sobre el mar como Cristo y esto no es muy lógico, no es común, nadie en la tierra, yo no he visto que mi abuelo lo haya hecho, ni mi tío. Oye, dice que empezó a mirar el fuerte viento, las olas, hermanos, dificultad, vio más el problema, hermanos, vio la dificultad, desvió su mirada de Cristo. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse en el problema. Cuando Pedro, hermanos, desvió su vista de Jesucristo, comenzó a hundirse. Comenzó, hermanos, él a sumergirse, a hundirse en el problema, en la adversidad. Cuando Jesús, hermanos, nos recuerda que su palabra nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice un corito: pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Dice: y lo terrenal sin valor será a los pies del glorioso Jesús. Cuando Pedro, hermanos, desvió su vista de Jesús, comenzó a hundirse. Ahora, hermanos, el problema de Pedro, su duda, su incredulidad, su poca fe, no era un problema para el poder de Dios al hacerle una gran bonanza en medio del mar. Dice el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, Pedro y Jesús, se calmó el viento. Tu problema, hermanos, mi problema, cualquiera que sea, no es más grande que Dios. Dios es grande y es más grande que cualquier tempestad, dificultad, enfermedad o problema en tu vida que puedas experimentar. No le digas, hermanos, a Dios cuán grande es tu problema. Mejor dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Como lo hizo David. ¿Recuerda a David, hermanos? Que iba a pelear con un gigantón, 2,95 metros, Goliat. David tenía el problema enfrente que todo el pueblo de Israel no se quería enfrentar, con el filisteo llamado Goliat. Sí, hermanos, el problema que tenía enfrente era grande y era fuerte, pero no era más grande y no era más fuerte que su Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual te entregará en mi mano, y te cortaré la cabeza y te comerán las aves de los cielos. Mas Dios, hermanos, está conmigo como poderoso gigante. Su problema no es más gigante que su Dios. Es en los problemas, mis hermanos, donde podemos ver a Dios obrar de una manera especial y milagrosa. Y es allí, hermanos, donde podemos fortalecer y también crecer nuestra fe y dependencia en Él. Gracias a Dios, hermanos, por las dificultades.
Gracias a Dios por esos problemas que nos permiten conocerlo más y más. Gracias a Dios, hermanos, porque a través de ese problema, de esa dificultad, mucha gente, hermanos, se acercó. Se había descarriado, le pasó algo y volvió. Y Dios los trajo con cuerdas de amor. La Biblia dice, dad gracias ¿en qué, hermano? En los problemas, en la dificultad, en la enfermedad, en la tempestad, en todo. Pues sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ojo, todas las cosas les ayudan a bien, pero no dice, pastor, no dice, no saben bien. ¿Ah, que sí? Dice, todas las cosas nos ayudan a bien, pero no, en veces no todas las cosas saben bien, hermanos. En veces sabe amargo, en veces duele, en veces raspa, no sabe muy bien ese problema, esa dificultad, esa adversidad, no, en veces no sabe bien, pero te va a ayudar a bien. Da gracias a Dios, hermanos, por ello, aún en los problemas. Yo no sé, hermanos, con cuántas cargas, cuántos problemas vengas hoy a la iglesia, pero lo que sí te quiero decir es que Dios te ama y Dios es más grande que ese problema. Y Dios lo ha permitido con un propósito, el cual será tu tarea saberlo. Si me acompaña para terminar, el versículo número 30, hermanos, versículo número 30 en su Biblia, versículo 30, hermanos, al 32. Vamos a leer ahí la Biblia, Mateo 14, del versículo 30 al 32, hermanos. Dice ahí la Biblia, si lee conmigo por favor, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Al momento Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero Pedro hizo algo que usted y yo podemos hacer. Él clamó a Jesucristo y dijo dos palabras, Señor, sálvame. Y es en medio de ese problema, de esa dificultad que probablemente o tal vez usted no pueda sobrellevar solo y se está hundiendo poco a poco y se va alejando más y más al medio del mar y no ve algo positivo de ese problema o dificultad y se está hundiendo, puede decirle como Pedro en oración, Señor, sálvame, 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 que me estoy hundiendo, sálvame, que perezco. Y una vez que usted le diga eso, Dios en su misericordia, en su gracia, le dirá como a Pedro. Al momento Jesús le respondió, extendiendo la mano, ¿qué hizo, hermanos? Asió de él. Qué bonito. Lo rescató, lo subió, pero le dijo algo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudar, hermanos, del que nunca deberíamos de dudar? Porque Dios nunca falla y Dios no miente. Puestos de pie, hermanos, por favor. Busquen su Biblia, Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 12, 13 y 14, puestos de pie. Filipenses, hermanos, capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. Vamos a leerlo y ahora sí vamos a concluir con estos versículos. Dice la palabra de Dios, lea conmigo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes.
y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra. Si un hombre que experimentó dificultades, adversidades, problemas en su vida fue el apóstol Pablo, apedreado en Listra, naufragó en la isla de Malta y entre otras muchas cosas. Dice, pero mira, hermanos, estoy en la cárcel, tranquilos, mire, todo esto ha redundado para bien, para el progreso del evangelio, porque el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que ese problema, hermanos, no le haga retroceder como Demas y volverse al mundo. Que ese problema, hermanos, esa dificultad no le detenga. Que ese problema, hermanos, que usted está viviendo o enfrentando, usted pueda sacarle un beneficio, pueda ver el lado positivo y sea como un brincolín, hermanos, para hacer más para Cristo. La bendición de los problemas. Dios bendito, en esta hora te doy las gracias porque aún los problemas, aún las dificultades, aún las adversidades, Padre, los vientos contrarios, las fuertes olas de la vida, aún, Señor, tantas cosas que algunas veces nos pueden sobrepasar humanamente y no tenemos el control, Señor, del clima como Pedro, de la dificultad, pero Padre, sí podemos hacer algo y es pedir tu ayuda en medio de esa dificultad. Es volver a clamar una vez más a ti, decirle, Señor, sálvame, que perezco. Es decir, reconozco, Señor, que sin tu ayuda no puedo, me voy a hundir, Padre, y no quiero eso. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada, ¿por qué no vuelve a poner, hermanos, ese problema en las manos de Dios que usted no puede resolver? ¿Por qué, hermanos, no se lo entrega en el altar? ¿Por qué no le pide a Dios, hermanos, en esta hora que le ayude a ver el lado positivo de ese problema o de esa dificultad? ¿Por qué no le da honra y gloria a Dios, hermanos, y agradece por todo? Porque esa es la buena voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Si tú no eres salvo, estás en problemas con Dios. ¿Por qué no te amisas con Dios? Y por ello te vendrá bien y por eso tendrás paz, dijo Job. Quisiera hacer una primera pregunta. ¿Habrá alguien que no tenga a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien que no sabe a dónde iría su alma realmente el día que usted muera? Morir sin Cristo es lo peor, es muy peligroso. No se vaya sin Jesús. Hoy es el día de salvación, Él le ama. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Si no hay nadie, hermanos, siga orando y agradezcamos a Dios por todo. José, hermanos, fue vendido por sus hermanos a Egipto, lejos de su casa, lejos de su familia, en una tierra pagana, hermanos. Después ahí fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Lo echaron en la cárcel por años. Fue privado de su libertad injustamente por mentiras. Pero gloria a Dios, que a pesar de esos problemas y dificultades, dice la Biblia, que Jehová estaba con él. Dios prometió estar contigo aún en medio de los problemas. Jehová estaba con él. Hable con Dios, hermanos. Tome un momento. Después de esto me uno a usted en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, una vez más te damos las gracias por todo lo que nos permites vivir, aunque algunas veces no
sepa muy bien o nos agrade mucho. Es lo mejor, Señor, que en tu voluntad nos permites experimentar, porque es parte de un plan perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a tener contentamiento a pesar de las dificultades que vengan a nuestra vida, pues si bien, Señor, nos advertiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero también prometiste estar con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. A ti damos gracias y pedimos en el nombre de Cristo estas cosas. Amén y amén, Señor. Puede tomar su lugar, hermano.